Cordial saludo, mi nombre es José Alejandro Palacio León, estudiante de la Universidad Nacional de Arte de Distancia. Estoy matriculado en el programa de Licenciatura en Matemáticas y hoy les vengo a mostrar un experimento del curso Electricidad y Magnetismo, el cual va a tratar sobre la corriente eléctrica. Para entrarles un poco en contexto sobre qué es la corriente eléctrica, es el movimiento de electrones que pasan por un punto en cada segundo. O sea, qué tan rápido se mueven esos electrones, entonces tendrán mayor energía cinética. Y la corriente eléctrica o flujo de la corriente se mide en amperios, y un amperio equivale a 6.24 trillones de electrones por segundo. Entonces en este experimento vamos a cambiar los electrones por arena y vamos a ver cuántos mililitros de arena fluyen por segundo. Los materiales que vamos a utilizar para el experimento son un lápiz, un vaso de copor o de papel, cinta, que la tengo aquí enrollada como en este marcador, un tazón y la arena. También vamos a utilizar un cronómetro, que para esto pues voy a utilizar mi celular, y si es posible que tenga una persona auxiliar. Entonces, para comenzar el experimento, lo primero que vamos a hacer es, en el centro del fondo del vaso, con el lápiz vamos a hacer un agujero para que el agujero que nos quede sea la circunferencia del lápiz. Después, con cinta, vamos a tapar el agujero que hicimos y lo vamos a llenar hasta el tope de arena. Después de eso vamos a poner a una altura más o menos de 15 centímetros sobre el tazón y le vamos a pedir la ayuda a nuestra persona que tengamos auxiliar, que inicie el cronómetro apenas retiremos la cinta y que lo detenga cuando ya el vaso esté completamente vacío. Y esto lo vamos a repetir 5 veces. Después de haber repetido el experimento 5 veces, aquí están cada uno de los tiempos, los cuales son 23,50, 23,01, 23,55, 23,56 y 23,59. Esto nos da un promedio de 23,57 segundos. Y el promedio volumen de la arena, el cual fue 8 onzas, porque nunca cambió. Entonces, ¿para qué calculamos el promedio del tiempo en segundos? Porque en la guía de rúbrica de evaluaciones nos postulan 3 incisos que debemos responder de acuerdo a la elaboración de este experimento, en el cual nos piden calcular la tasa de flujo. Entonces la tasa de flujo, como muestra en esta imagen, se calcula con el volumen de arena y el promedio de tiempo. Entonces, aquí como mostramos y reemplazamos los valores, la tasa de flujo es igual a 8 onzas, que es el volumen de la arena, sobre los 23,57 segundos, que fue el promedio de tiempo, como les mostré en la tabla anterior. Esto nos da como resultado que la tasa de flujo de la arena fue de 0,33 onzas sobre segundos. Entonces la segunda pregunta dice que qué puede suceder si se cambia el diámetro del agujero en el vaso. Pues al cambiar el diámetro del agujero es como cuando tenemos en electricidad un cable y cambiamos su diámetro, también dependiendo si va a ser más grande o menor, la resistencia aumenta o disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el cable tiene mayor grosor, o sea, en este caso el diámetro del agujero es mayor, va a pasar más arena, entonces por lo tanto va a haber mayor flujo de corriente eléctrica, porque la resistencia es menor, porque va a pasar más arena. Y si el diámetro es menor, pues claramente va a pasar menos arena y el flujo también va a ser menor. Entonces, lo que sucede es que si se cambia el diámetro a un diámetro mayor, el flujo va a ser también mayor. Y si se cambia a un diámetro menor, el flujo también va a ser menor. Y la pregunta se dice que cómo se compara el experimento con las propiedades de flujo de la corriente eléctrica. Pues las propiedades de la corriente eléctrica, ya como lo he dicho antes, cuando tenemos un circuito y cambiamos su resistencia
a una que tenga más resistencia, o sea que el diámetro sea menor, entre menor sea el diámetro va a haber más resistencia porque va a dejar pasar menos electrones. Y al pasar menos electrones, la corriente eléctrica también va a ser menor. Entonces la resistencia es inversamente proporcional a la corriente eléctrica, porque entre mayor resistencia haya, menor va a ser el flujo de corriente, y entre menor resistencia haya, mayor va a ser el flujo de corriente. También otra cosa que podemos comparar del experimento es la presión que se ejerce sobre la arena. Pero en este caso, colocar el vaso a una altura de 15 centímetros, si aumentamos la altura, la presión va a ser mayor. Esto se compara al voltaje. Cuando en un circuito eléctrico se le inyecta más voltaje, es como si se le metiera más presión, entonces va también a fluir más corriente eléctrica. Entonces, si colocamos el vaso más alto, la arena por la presión va a caer también más rápido, pero si lo colocamos a una altura más baja, la arena va a caer más lentamente. Y esas serían las comparaciones del experimento con las propiedades del flujo de la corriente eléctrica. Muchas gracias.